Recientemente me apareció un clip de un influencer llamado Yair Sánchez en el que afirma que la gente pobre es la que más se reproduce y que según él es precisamente la que menos debería hacerlo, para después rematar con un comentario diciendo que la presidenta debería esterilizar a los pobres. Yo le quiero hablar muy seriamente a Claudia. Claudia, deberías de esterilizar a la gente. Tú llegas un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos. Y este último comentario fue el que generó la mayor polémica y las críticas. En lo personal considero que se trató de un chiste negro que resultó de mal gusto para muchas personas. Sin embargo, también puedo entender el disgusto de este chiste tomando en cuenta el contexto de la conversación que estaban teniendo sobre la pobreza. O sea, no es lo mismo darle like a clips de Family Guy con chistes racistas que estar divulgando un discurso clasista y luego rematarlo con un chiste del mismo corte. Son contextos completamente distintos, en donde el primer caso la sátira funciona como burla y crítica hacia creencias estúpidas, y en el segundo el humor no cuestiona nada, simplemente refuerza esas mismas creencias. Revisando el contenido de este creador, es evidente que su podcast gira en torno a temas cotidianos con la intención principal de entretener a su público. En esa charla simplemente habló de más y se metió en un tema que claramente no encaja con su canal y sobre el cual no tiene la más mínima idea. Y personalmente creo que sus comentarios nacen más desde la ignorancia y la estupidez que de un clasismo real y consciente. No me extrañaría que también sea de los que crean que para acabar con la pobreza se necesita imprimir más dinero. Pero si hablamos de creadores de contenido que genuinamente son clasistas y que siendo conscientes de ellos defienden sus creencias con arrogancia, tenemos como ejemplo a Larky Juve. Hace ya casi 2 años tuvo su primera polémica cuando afirmó que las personas son pobres porque quieren, que los pobres son flojos que no desean mejorar su situación, que los pobres solo traen delincuentes a la sociedad, y otra vez el mismo comentario estúpido de siempre: los pobres no deben tener hijos. Y aquí es donde entra la pregunta central del video: ¿los pobres deberían tener hijos? Para responderla primero hay que hablar de sociedad, educación y economía, pero sobre todo tocar el tema de la eugenesia. Partamos del argumento que suelen repetir estos creadores de contenido clasistas: si no tienes estabilidad económica, no traigas a un niño a sufrir al mundo. Si eres pobre, en los hospitales regalan condones. A primera vista suena razonable y responsable. Criar cuesta dinero y nadie quiere que un niño sufra carencias. El problema es que no lo es. Es un argumento simplista y falaz que reduce la pobreza a decisiones individuales y omite factores estructurales que afectan a las clases bajas y marginales. El planteamiento no se pregunta por qué aún trabajando tanta gente sigue sin estabilidad económica. Ignora la precarización laboral, los salarios de mierda, la desigualdad brutal en salud, educación y vivienda. Y ojo, tampoco se trata de echarle toda la culpa al gobierno. Lo digo por aquellos que dicen que el pobre prefiere culpar al gobierno de su pobreza en lugar de ponerse a estudiar. Y creo que ser consciente de lo inepto que puede ser un país no es lo mismo que culparlo de todo. Tampoco creo en la meritocracia que cree que tener un título te hace millonario, pero decir que el pobre debería estudiar suena ridículo cuando muchos ni siquiera pueden comprarse la idea de la meritocracia, porque estudiar no es una opción, y no por flojos o porque no quieran, sino porque no les queda otra más que trabajar. Y ojo, tampoco estoy desmereciendo la educación superior, ni soy de los que dicen mira a Zuckerberg, no estudió y ahora es millonario. Yo estudio y puedo asegurar que la universidad te da contactos, y cuando haces pasantías y prácticas, que muchas veces la misma universidad te las brinda, terminas ganándote un puesto y un buen sueldo si a la empresa le gustó cómo trabajaste. He conocido casos de personas que les faltaban 3 semestres para terminar la carrera y ya estaban ejerciéndola gracias a sus prácticas. Y aún así, aunque los pobres estudiaran, igual se enfrentarían a lo que cualquier estudiante enfrenta: nepotismo, conexiones que deciden quién entra y quién no. Y ojo, tampoco digo que el nepotismo sea excusa para no estudiar. En fin, si me pongo a sobreexplicar todo, jamás terminaría. Culpar a los pobres en lugar de al sistema del que no solo ellos están siendo víctimas, sino también tú, es como culpar a alguien por reprobar un examen y decirle burro, cuando nunca le dieron el libro, el maestro faltó medio año y el salón ni siquiera tenía luz. Después aparece el genio diciendo: si hubiera querido habría pasado.
forzado. No viejo, sin herramientas era obvio que iba a reprobar. Eso hace el clasismo, juzga el resultado ignorando por completo las condiciones. No critica la falta de educación, de recursos o de oportunidades, culpa al que quedó atrás y encima se siente inteligente por hacerlo. Además, este argumento aplica una vara moral selectiva. A las personas con dinero no se les exige estabilidad emocional, salud mental ni capacidad afectiva antes de tener hijos. En cambio, a los pobres se les pide justificar su derecho a reproducirse. Claramente no es una defensa del bienestar infantil, es un control sobre quién merece formar una familia. Y eso es lo que me molesta, que usen a los niños como escudo ético. No les preocupa realmente su bienestar, solo los usan para legitimar un juicio sobre los pobres. Si de verdad les importaran los niños, hablarían de acceso a educación, salud, nutrición y oportunidades, no de quién merece reproducirse. Terminan reduciendo todo a no te alcanza porque eres irresponsable, ignorando la desigualdad social y económica. Ya quisiera ver a Larky en Bangladesh mirándole la cara a niños que trabajan desde los 6 o 7 años, diciéndole que su miseria es culpa de sus padres por ser pobres. A ver si se anima a soltar el mismo discurso clasista, ignorando la realidad económica del país, la falta de derechos laborales, la explotación infantil normalizada y un sistema que no ofrece alternativas reales. Ahora respondamos el segundo argumento. Si no te alcanza, en los hospitales regalan condones. Otra vez un planteamiento simplista que más que buscar una solución real suena a un acto de superioridad. Yo sé algo básico, tú no, así que el estúpido eres tú. Pero si rascamos un poco, aparece la raíz del problema. Vivimos en países donde la sexualidad sigue siendo un tabú, donde muchos padres no se atreven a hablar de sexo con sus hijos y cuando lo hacen no es educación sexual. Es una charla cargada de miedo, culpa y amenazas sobre enfermedades, sin explicar que el sexo puede vivirse de forma segura, y a eso se le suman ideas viejas y religiosas. Están muy chicos para tener relaciones, deben tener relaciones después del matrimonio porque Dios así lo dicta, cuando la realidad es que la adolescencia es precisamente la etapa donde hay más exploración y vida sexual activa. Reprimir sexualmente a adolescentes y negarles información es muy peligroso. Y luego están los otros padres, los que se lavan las manos diciendo para eso está la escuela, y ahí les enseñan. Y cuando uno mira qué se enseña realmente, el chiste se cuenta solo. Te ponen a cuidar un huevito como si fuera un bebé o a inflar con agua, como si eso preparara a alguien para entender consentimiento, relaciones, prevención o autocuidado. Luego ocurre lo inevitable, un adolescente de queda embarazada y la misma sociedad que nunca educó es la primera en señalarla como tonta o calentura. Esta mentalidad atraviesa todas las clases sociales. La diferencia es que en la clase alta el embarazo adolescente suele resolverse puertas adentro con recursos y silencios, y en las clases bajas las consecuencias son visibles, públicas y castigadas. Son las que terminan abandonando la escuela, trabajando desde muy jóvenes, abriendo puertas en el Oxxo o vendiendo mazapanes y chicles en los semáforos. Y aún así el discurso clasista y simplista finge que todo se reduce a usar condón, ignorando realidades incómodas como la violencia sexual, los abusos intrafamiliares. Es más, en términos médicos, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Hay embarazos que no son fruto de irresponsabilidad, sino de contextos donde elegir simplemente no es opción. Por eso, este argumento no ayuda ni explica nada. Reduce un problema social complejo a una frase condescendiente y de paso vuelve a culpar a quien ya está en desventaja. Es simple ignorancia cómoda disfrazada de sentido común. Y ahora sí, hablemos de eugenesia. La eugenesia no es una idea nueva, fue una corriente pseudocientífica que tuvo fuerza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente entre 1900 y 1945. En esa época, muchos países se convencieron de que podían mejorar la sociedad controlando la reproducción humana. Bajo ese delirio se promovieron esterilizaciones a pobres, personas con discapacidad, enfermos mentales y minorías, todo en nombre del progreso y la eficiencia social, no mejorando sus condiciones de vida, no garantizando derechos, no corrigiendo desigualdades, sino eliminando su descendencia. La pobreza dejaba de ser un fallo del sistema y pasaba a verse como un defecto hereditario. Hasta los nazis adoptaron la eugenesia como política de Estado en los años 30. Ahí tenemos a los campos de
exterminio, que fueron una herramienta fundamental en la implementación práctica del eugenismo nazi y la higiene racial. El eugenismo nazi buscaba purificar la raza aria, eliminando lo que consideraban genéticamente inferior y controlando la reproducción de la población. O sea, cuando el arqui o alguien dice que los pobres no deberían reproducirse, están repitiendo la idea central de la eugenesia nazi. Lo verdaderamente alarmante no es que esa estupidez existiera hace más de 100 años, sino que hoy, en una supuesta sociedad moderna, informada y avanzada, sigamos escuchando las mismas ideas, solo que dichas en un podcast o en TikToks disfrazados de opinión. Esterilizar a los pobres implica una deshumanización total. El pobre deja de ser una persona con derechos, historia y contexto, y se convierte en un problema, en algo que hay que eliminar para que no se reproduzca. Y ese es el núcleo de la eugenesia, quitarle humanidad al otro para justificar decisiones autoritarias. Cuando se acepta esa lógica, la pregunta ya no es quién es pobre, sino quién sigue. Porque una sociedad que decide quién merece nacer no es moderna, es peligrosamente primitiva. La pobreza no persiste porque los pobres tengan hijos, persiste porque el sistema sigue produciendo pobreza. La eugenesia fracasa justamente por eso, intenta eliminar personas en lugar de corregir las condiciones que las empuja a esa situación. La pobreza no es una condición biológica ni un rasgo hereditario que se transmita por ADN. Por eso esta idea no solo es moralmente indefendible, sino también ignorancia pura. Lo más gracioso es que los que defienden estas ideas clasistas y eugenésicas están a 2 pasos de ser pobres y aún así tienen hijos o son hijos de padres que no cumplen ni por cerca los estándares que ellos defienden. Por eso hay que preguntarnos qué es ser pobre. Pobre no es no tener nada. Tampoco es vivir en una casa con moscas. La pobreza es no tener margen. Si un mes sin trabajo te manda al carajo, no eres clase media, eres vulnerable. Si una enfermedad, un despido o una subida de precios te derriba, eso no es estabilidad, es equilibrio precario. Acá entra la idea errónea del mexicano, creer ser clase media cuando en realidad están en la clase baja con suerte. Usar Adidas, tener un iPhone y salir una vez al mes no te hace clase media. Poder consumir no es lo mismo que tener seguridad económica. La clase media real tiene ahorro, patrimonio, acceso estable a salud, educación y tiempo. La que vive al día y endeudada está más cerca de la pobreza de lo que admite. Los números de México lo dejan claro. Según el INEGI, más del 56% de la población está en clase baja, el 42% en clase media y solo el 1.2% en clase alta. Eso si medimos por ingresos estrictos. Pero si hablamos de estabilidad real, o sea, hogares no vulnerables, con ahorro y patrimonio, apenas el 13% califica como clase media sólida. Todo esto según el libro No es normal, de Viri Ríos, politóloga y analista mexicana egresada de Harvard. Un libro que busca desmitificar ideas falsas que existen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e impuestos. Eso significa que solo cerca del 14.2% de la población, sumando la clase media sólida más la clase alta, estaría preparada para tener hijos. El 85.8% restante, incluyendo buena parte de la supuesta clase media y toda la clase baja, sería económicamente no preparada y por ende tendría que ser esterilizada. La ironía es brutal, la idea de que los pobres no deberían reproducirse se cae sola. Más del 85% de los mexicanos no calificaría según estos estándares y eso incluye a muchos de los que defienden esa idea. En fin, cualquiera que crea tener derecho a decidir quién puede reproducirse probablemente está al borde de convertirse en lo que tanto desprecia. Definitivamente hay personas con malos hábitos económicos y así como hay gente pobre aspiracionista endeudándose en Coppel con una pantalla de 98 pulgadas como dice el Arqui, también hay gente rica con malos hábitos que termina en quiebra por inflar su estilo de vida, endeudarse sin necesidad o apostando como ludópata. Los malos hábitos económicos no ven clases sociales, no es que sea solo de gente pobre e incompatible con gente rica. Y lo mismo
mismo aplica para la paternidad. Hay personas que no deberían ser padres, pero eso no tiene nada que ver con la clase social. He visto familias obreras pagarle la carrera a sus hijos y sacarlos adelante. Y también gente rica criar hijos sin afecto, sin libertad para elegir con quién quieren estar y sin elección para cumplir sueños, solo para sostener un apellido o un negocio familiar. La irresponsabilidad no la crea la pobreza ni la cura la riqueza, la define la persona.